Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Colegas, pensemos en un escenario que seguro nos es familiar a todos. Un paciente llega a la consulta con una cefalea de inicio reciente. ¿Será una migraña con un aura medio rara o estamos viendo la primera señal de una neoplasia intracraneal? Y justo ahí, en esa encrucijada, es donde se pone a prueba nuestra pericia clínica día con día. Por eso, hoy vamos a desmenuzar la herramienta clave que tenemos para navegar esta incertidumbre, el capítulo 7 de la Clasificación Internacional de Cefaleas, la ICHD-3. Vamos a meternos de lleno a analizar las cefaleas por trastornos intracraneales no vasculares, un grupo de enfermedades que la verdad nos exigen estar siempre al 100. Miren, para que esto tenga sentido, vamos a seguir una ruta muy lógica, basada en la fisiopatología. Primero, vamos a sentar las bases del diagnóstico. Después, nos vamos a clavar en los tres grandes mecanismos que provocan el dolor: las alteraciones en la presión del líquido cefalorraquídeo, los procesos inflamatorios que no son por infección y, finalmente, el efecto de masa por lesiones estructurales. Y para cerrar, vamos a juntar todo en un resumen con las perlas clínicas más importantes, esas que de verdad nos sirven en el consultorio. A ver, que quede claro. El capítulo 7 no es nomás una lista de enfermedades. Piénsenlo más bien como un GPS de alta precisión. Si lo sabemos usar bien, nos va llevando de la mano cuando tenemos enfrente una cefalea con banderas rojas y nos ayuda a evitar esos errores diagnósticos que pueden tener consecuencias fatales. La clave de todo, el concepto central, es la causalidad. Tenemos que ser capaces de demostrar, sin lugar a dudas, que la cefalea es consecuencia directa del trastorno que estamos viendo. Bueno, pues vamos a empezar con el primer gran culpable, la presión, o mejor dicho, cuando la presión se vuelve loca. Imagínense el cráneo como una caja cerrada. Allá adentro todo es un juego de equilibrios muy, muy fino. Pero ¿qué pasa cuando ese equilibrio se rompe? Ya sea que tengamos demasiada presión o muy poca, las estructuras que sí sienten dolor, las meninges, los vasos, empiezan a quejarse. Y esa queja se traduce en dolores de cabeza con características muy, pero muy particulares. Y esta definición que ven ahí lo resume perfectamente. Pero ojo, no se trata nada más del numerito que nos da el manómetro. Lo importante es entender cómo ese cambio físico, esa mecánica, se convierte en dolor. Por un lado, la alta presión comprime, aplasta. Por el otro, la baja presión jala, estira. Son dos caras de la misma moneda, y nuestro trabajo es saber distinguirlas. Ahora vean este contraste, que es fascinante. En la hipertensión, es como si tuviéramos demasiado líquido en la caja. Todo se aprieta, se comprime, incluso las venas batallan para drenar. Pero en la hipotensión es todo lo contrario. Se pierde tanto líquido que el cerebro, que normalmente está flotando felizmente, pierde ese soporte. Literalmente se cae. Y al caerse, jala de todas las estructuras sensibles al dolor. Es un mecanismo de tracción brutalmente doloroso. Ok, entonces, ¿cómo sabemos que el problema es que la presión está alta? ¿Cuáles son las pistas? Para la hipertensión intracraneal idiopática, la ICH3 es súper clara. Miren la tabla. El dato duro, el número clave, es una presión de apertura arriba de 250. El fenotipo clásico ya lo sabemos, mujer joven con sobrepeso. Pero, y aquí está el detalle clínico fino, vean el criterio C. No basta con el número. Necesitamos evidencia de que esa presión está haciendo daño, o sea, papiledema o una parálisis del sexto par. Eso nos confirma el impacto clínico real. Y esta imagen, bueno, es la prueba visual de lo que estamos hablando. Es espectacular. Lo que están viendo es justo cómo se ve en el fondo de ojo esa presión brutal. Así es como el número del manómetro se traduce en un hallazgo clínico que podemos ver. Y que no se nos olvide, encontrar un papiledema es una urgencia. Es la sirena de ambulancia sonando, diciéndonos que si no actuamos rápido, ese nervio óptico se va a dañar de forma irreversible. Ahora vámonos al otro lado de la balanza, la hipotensión. Aquí la clave, la perla que nos grita el diagnóstico, es el comportamiento del dolor. Es una cefalea postural, ortostática. Piensen en esto. El paciente se levanta y ¡pum!, un dolor de cabeza terrible. Se acuesta y casi como por arte de magia, el dolor desaparece o mejora drásticamente. Esa historia es casi patognomónica. Y claro, como dice el criterio B, tenemos que asegurarnos de que no haya habido una punción lumbar o algo parecido antes. Y la resonancia magnética nos muestra una imagen que es impresionante. El famoso sagging brain o cerebro caído. Como les decía, sin el soporte del líquido, el cerebro simplemente se vence por la gravedad, se hunde. Y en la resonancia lo vemos clarísimo. Las meninges se pintan con el contraste, las amígdalas del cerebelo se asoman por donde no deberían. Es una imagen que, una vez que la ves, no se te olvida. Es la firma radiológica de esta condición. Muy bien, ya vimos qué pasa cuando la presión falla.
Pero, ¿y si la presión está bien? Entonces tenemos que cambiar de chip por completo. Ahora el problema no es mecánico, es químico. Nos metemos al terreno de la inflamación. Pero ojo, una inflamación no infecciosa. Aquí, el enemigo es nuestro propio sistema inmune, que por alguna razón se descontrola y empieza a atacar, irritando las meninges y provocando dolor. Y los criterios para este grupo, si se fijan en la tabla, siguen la misma lógica: buscar la causa y el efecto. Primero, obviamente tenemos que tener ya diagnosticada una enfermedad inflamatoria. Pero lo más importante, y pongan atención aquí, es el criterio C. La cefalea tiene que bailar al mismo son que la enfermedad de base. Si la enfermedad empeora, la cefalea empeora. Si la tratamos y mejora, la cefalea también. Esa correlación en el tiempo es lo que nos amarra el diagnóstico. Y un ejemplo perfecto de esto, que es súper interesante, es el síndrome de Handel. Imaginen el cuadro. Episodios de dolor tipo migraña, pero con déficits neurológicos que asustan a cualquiera. Hemiparesia, afasia, le haces una punción lumbar y te encuentras linfocitos elevados. Piensas en lo peor. Pero la clave aquí es que es un gran imitador, porque a pesar de lo aparatoso que es, la historia natural es que se resuelve solo, en menos de 3 meses. Conocerlo es clave para no sobretratar ni asustarnos de más. Ok, ya cubrimos presión e inflamación. Ahora vamos con el tercer mecanismo, que quizá es el más fácil de imaginar: el efecto de masa. Aquí no hay tanto misterio. Simplemente, algo está ocupando un espacio que no le corresponde dentro del cráneo. Ese algo, un tumor, una malformación, empuja, distorsiona, jala de las estructuras sensibles o incluso tapa el drenaje del líquido cefalorraquídeo. El dolor es una consecuencia directa de este problema estructural. Los criterios para la cefalea por un tumor son muy lógicos. Y esto es fundamental. En una migraña, el dolor de cabeza es la enfermedad. Aquí no. Aquí el dolor es un síntoma de que algo está creciendo. Entonces, ¿cómo lo probamos? Pues encontramos el tumor y vemos que la cefalea apareció al mismo tiempo. Pero la prueba de fuego, la confirmación definitiva, es cuando tratas el tumor y el dolor de cabeza desaparece. Ahí ya no hay duda. Y aquí tenemos unas perlas clínicas que hay que tatuarse en la memoria. Las banderas rojas que todos conocemos. Dolor que va empeorando, que es peor en las mañanas, que aumenta el toser o pujar. Eso ya nos prende un foco. Pero ojo con esto, el quiste coloide del tercer ventrículo. La cefalea es posicional, como un switch de encendido y apagado. Diagnosticar esto es una carrera contra el tiempo por el riesgo de hidrocefalia aguda. Es una emergencia de vida o muerte. Y no se olviden de la meningitis carcinomatosa, que no solo da dolor de cabeza, sino que viene con un deterioro general, confusión y afectación de nervios craneales. Siguiendo con los problemas de estructura, no podemos dejar fuera la malformación de Chiari tipo 1. El tipo de dolor de cabeza que da es muy característico. Casi te grita el diagnóstico si sabes escuchar. Miren el criterio C2. Es un dolor en la nuca, corto, pero lo más importante es el gatillo. La tos, un estornudo, hacer fuerza, ¡pum!, se dispara el dolor. Este dato clínico, créanme, tiene un valor diagnóstico enorme. Perfecto. Ya navegamos por los 3 grandes mundos: presión, inflamación y estructura. Ahora, lo importante es juntar todas las piezas. Vamos a aterrizar todo esto en un resumen práctico con los mensajes que nos tenemos que llevar para el día a día en la consulta. Y aquí hay una distinción que a veces se nos pasa y es súper importante: la cefalea por crisis epiléptica. Hay que diferenciar la ictal de la postictal. Es muy simple. La cefalea ictal por es la crisis. El dolor es el evento epiléptico. En cambio, la postictal aparece después de la crisis como una resaca. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el tratamiento no tiene nada que ver. En la ictal tienes que parar la crisis. En la postictal estás manejando el dolor que quedó después. Ok, al final del día, ¿cómo usamos todo esto en la práctica? Les propongo un pequeño algoritmo mental súper sencillo. Llega un paciente con una cefalea que nos huele a secundaria. Paso 1. ¿El dolor cambia con la postura? Sí, piensa en presión. Paso 2. ¿Hay datos de irritación meningia? Sí, piensa en inflamación. Paso 3. ¿Hay banderas rojas de un tumor? ¿Déficits, papiledema, dolor progresivo? Piensa en efecto de masa. Y paso 4. ¿Hay algún gatillo específico como la tos? Sí, piensa en Chiari. Listo, con esos 4 pasos ya tenemos una orientación diagnóstica muy sólida. Y para terminar, quiero dejarles una pregunta en el aire. La ISHD3 es fantástica. Es nuestro estándar de oro hoy. Pero seamos honestos, a veces los síntomas se parecen mucho entre una y otra causa. Entonces, ¿qué sigue? Yo creo que el futuro está en los biomarcadores, en encontrar esas señales en la sangre, en imágenes más avanzadas, o en la genética que nos digan con certeza qué está pasando a nivel biológico, más allá de lo que el paciente nos cuenta. Hacia allá vamos.
Todo lo que hemos revisado hoy está basado, como no podía ser de otra manera, en la tercera edición de la Clasificación Internacional de Trastornos de Cefalea de la Sociedad Internacional de Cefaleas. Ahí en pantalla tienen la referencia completa. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.